La primera fórmula de derivación que debemos conocer cuando iniciamos un curso de este tipo es la fórmula que nos dice derivada con respecto de x de c es igual a 0, donde c representa un valor constante. Es decir, c es un valor que no cambia, es un valor fijo. Por ejemplo, si tenemos derivada con respecto de x de 4, 4 es un valor constante, es un valor fijo, es un valor establecido, ¿sí? Que no va a cambiar. Por lo tanto, su derivada es 0. Y así para cualquier valor constante. Entonces, por ejemplo, derivada con respecto de x de 2 tercios. 2 tercios también es una constante, aunque pues está expresada en forma fraccionaria, pero de igual manera su derivada es 0. Y así sucesivamente con cualquier valor, les decía, que sea constante. Puede ser entero, fraccionario, decimal, un número racional, irracional, positivo, negativo. Mientras sea constante el valor, su derivada siempre vale 0. Y hay un caso aquí que es importante mencionar. Por ejemplo, la derivada con respecto de x de a. Algunas personas creen que cuando nosotros vemos en matemáticas, en este caso en cálculo, alguna letra, alguna literal, siempre representa un valor variable. Pero en este caso de esta derivada no es así. Aquí la variable es x. La derivada nos está indicando que la variable de la función que estoy derivando es x. Por lo tanto, cualquier otro valor se considera como una constante. Y en este caso, entonces, la a es una constante. Por lo tanto, su derivada también es 0. Bien, ¿cuál sería la siguiente fórmula? Que nosotros tendríamos que ver en este curso o iniciando este curso. Es la fórmula que nos dice derivada con respecto de x es igual a 1. Es decir, cuando nosotros derivamos una variable con respecto a sí misma, siempre nos da como resultado la unidad. Entonces, otro ejemplo. Derivada con respecto de t. Aquí también estoy derivando una variable con respecto a sí misma. Por lo tanto, el resultado también es 1. O derivada con respecto de z de menos z. Igual estoy derivando una variable respecto de sí misma, aunque la variable es negativa. Eso no nos afecta para poder aplicar la fórmula de derivación. Aquí la derivada de menos z sería menos 1. Simplemente conservamos el signo negativo. Y hay un caso, por ejemplo, como este. Si tuviéramos derivada con respecto de x de 3x,
donde antes de derivar, si ustedes se fijan, la variable está multiplicada por una constante, en este caso por la constante 3. Entonces, antes de derivar la variable, necesitamos, ¿sí?, apartar o sacar la constante de la derivada. Y esto quedaría así: 3 derivada con respecto de x de x. Este proceso siempre tiene que hacerse con las constantes cuando vamos a derivar. Si la constante está multiplicando, o puede ser que esté dividiendo también, en este caso a la variable, sacamos la constante de la derivada y ya después derivamos. Entonces aquí nos quedaría 3, que es esta constante, y la derivada de x con respecto de x, nosotros sabemos que es 1. Por lo tanto, quedaría 1. Y 3 por 1 nos da como resultado 3. Estas dos fórmulas son las dos fórmulas más elementales que existen para derivar, junto con la fórmula para derivar una variable elevada a un exponente, que también vamos a ver a continuación. Voy a borrar el pizarrón para poder tener espacio. Estas tres fórmulas, las dos que acabamos de ver y la que voy a explicar, son fundamentales para que nosotros podamos derivar funciones más complejas, con fórmulas más complejas. Por lo tanto, es necesario que cuando uno empieza a derivar, pues dominar muy bien estas fórmulas. La siguiente fórmula que vamos a ver dice que la derivada con respecto de x de una variable elevada a un exponente es n por x a la n menos 1. Entonces, aquí vamos a derivar nosotros una variable. Yo acostumbro mucho a usar x, pero puede ser cualquier otra variable elevada a la n, donde n representa un exponente. Y pues al derivar vamos a obtener n, que es el exponente, por la variable, y le vamos a restar 1 al exponente. Este proceso es muy sencillo. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Derivada con respecto de x a la cuarta. Como podemos observar, n es 4, que es el exponente de la variable. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir. Y entonces, la derivada con respecto de x cuarta sería n, que es 4, por x, que es la variable, elevada a la n menos 1. Entonces, si el exponente es 4, 4 menos 1 es 3. Entonces, la derivada de x cuarta es 4x cúbica. ¿Qué sucede en un caso como el que hice hace un momento, en un ejemplo de la fórmula anterior, cuando la variable elevada al exponente está multiplicada por una constante? Por ejemplo, 3x elevado a la 5. Pues de igual manera que en ese ejemplo que expliqué anteriormente, hay que sacar la constante de la derivada antes de derivar. Y entonces esto nos quedaría 3 derivada con respecto de x de x quinta. Y nos quedaría 3 por, y ahora sí, derivamos x quinta con
la fórmula de una variable elevada a un exponente. N, en este caso, es 5, que es el exponente. Y su derivada de x quinta sería n, que es 5, por x a la n menos 1. 5 menos 1 nos quedaría 4. Y finalmente multiplicamos para simplificar el resultado. 3 por 5 nos da 15x cuarta. Puede ser que la constante, en lugar de estar multiplicando la variable con el exponente, que la constante esté dividiendo. Por ejemplo, podemos tener x a la 6 sobre 2. Y el proceso para resolver esta derivada es el mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Nada más que aquí la constante está dividiendo. A la hora de que la sacamos de la derivada, tiene que salir como una fracción. Entonces, aquí, como el 2 está dividiendo, cuando lo saquemos de la derivada, nos va a quedar como un medio. Y ya obtendremos derivada con respecto de x de x sexta. Y ya una vez que hemos sacado la constante como fracción, repito, porque está dividiendo a la variable, entonces ahora sí, ya podemos derivar. Y nos quedaría un medio por, y derivada de x sexta sería n, ahora vale 6, es el exponente. Entonces sería n, que es 6, por x a la n menos 1. 6 menos 1 nos quedarían 5. Bien, vamos a multiplicar entonces. Vamos a hacer la multiplicación. En este caso, 6x quinta, nosotros vamos a considerar, o vamos a dividirlo entre 1, más bien, para que se convierta en una fracción. Sabemos que multiplicar fracciones, multiplicamos entonces numerador por numerador. 1 por 6x quinta nos daría 6x quinta, y denominador por denominador, 2 por 1 es 2. Finalmente aquí puedo observar que también puedo hacer la división, después de multiplicar las fracciones, puedo hacer la división de estos dos términos, estas dos cantidades. Entonces 6 entre 2 es 3x quinta. Y hemos terminado la derivada.